Hola amigos, le damos la bienvenida a esta nueva entrevista que tenemos con César Vidal. Como siempre, muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro. Encantado de hablar contigo en estos momentos en que la temperatura ha vuelto a desplomarse en Washington. La semana pasada estuvimos algún día a 30 grados, que se dice pronto. Bueno, pues ahora mismo estamos a 6. Yo he Bueno, tenido que desempolvar el jersey de lana y ponérmelo porque estamos a 6 grados. bueno, pues esto es una balanza que no para de subir y bajar. El tema que abordaremos hoy es el choque que se ha producido entre el Papa y Donald Trump, que ha sido sometido a diversos análisis. ¿Cuál ha sido el fondo, el trasfondo de este choque? Bueno, el choque yo creo que es un choque que tiene, en fin, era más o menos previsible, aunque se podía haber evitado perfectamente. En una situación muy delicada para el Partido Republicano, pues aparece el Papa y dice que lo deseable en Irán es que efectivamente se llegue a la paz, al alto el fuego, etcétera. Bueno, yo creo que ahí el Papa está en su papel, o sea, que es, pues en un momento determinado, ante todos los conflictos que pueda haber, pues elevar los mejores votos por la paz, porque no haya sufrimiento de gente inocente, etcétera. O sea, me parece que esto es algo tan absolutamente de cajón que no solamente debería ser algo que dijera el Papa, sino que en principio no solamente dirigentes religiosos, sino la gente de buena voluntad, pues se supone que lo que tiene que estar esperando es que no haya guerras, que no haya víctimas, que no haya sufrimiento y que no haya derramamiento de sangre. Bueno, hasta ahí la cosa no tiene mayor relevancia. Si Donald Trump no llevara ya varios meses absolutamente desatado, pues seguramente Donald Trump no habría hecho ningún comentario y la cosa habría quedado ahí. Bueno, pues ha expresado su opinión. Es cierto que el Papa tiene más relevancia que multitud de dirigentes religiosos, pero bueno, digamos que es algo que entra dentro de lo esperable, no tendría por qué haberle dado más importancia. ¿Qué pasa? Que inmediatamente esto a Donald Trump le indigna porque considera que no le están apoyando lo suficiente en un lío en el que él se ha metido y que por lo que sabemos ya se ha metido él porque ha querido fundamentalmente para complacer a Netanyahu y en contra de lo que le dijo el director de la CIA directamente y en contra de lo que le dijo además el jefe del Alto Estado Mayor. Cuando Donald Trump pide la opinión a la gente de su gobierno, incluso gente que es muy halcón de cara afuera, como es Marco Rubio, le dice, señor presidente, yo creo que esto no es realista. Pero, efectivamente, si usted toma la decisión de atacar Irán, yo le voy a respaldar en público. Es decir, mi apoyo en público lo va a tener, aunque le adelanto que yo creo que el plan de Netanyahu, que quiere que vayamos a él, no es realista. Y Vance se muestra todavía más reticente, bueno, de hecho aprovechan que no está, pero cuando vuelve, pues efectivamente él también se muestra muy reticente y dice, señor presidente, esto es un error. De todas formas, Donald Trump decide confiar en Netanyahu, muy mal hecho, va adelante con los faroles, las cosas no salen como previsiblemente iban a salir, anuncia varias veces que ya ha ganado la guerra, parece ser que los de enfrente no se han enterado de que la han perdido o no se quieren enterar, y en medio de toda esa situación que está creando mucho malestar en Estados Unidos, porque no se produce un apoyo cerrado de los aliados es verdad que en muchos casos son más vasallos que aliados, pero tampoco estaban por la labor de enfrentarse con una situación como la derivada del cierre del estrecho de Hormuz y entonces empiezan a arrastrar los pies, como se dice aquí, para no apoyarlo tanto como él quería. En medio de esa situación, pues de pronto el Papa sale haciendo un llamamiento a la paz. Insisto, si Donald Trump y gente de su gabinete hubiera sido medianamente prudente, se callan y esto efectivamente pasa como cualquier otra cosa, porque hombre, las declaraciones del Papa, sobre todo cuando son en un sentido general, pues hombre, salvo fieles muy entusiasmados, la verdad es que no influyen ni en los propios católicos. Pero aquí resulta que Donald Trump se lo toma muy mal y dice que, en fin, el Papa no comprende la grandiosa obra que él está llevando a cabo. El secretario de la guerra, que ya no es de defensa, sino de guerra, pues resulta que se lo toma todavía peor,
también un personaje que es de tratamiento psiquiátrico en un sentido literal. Vance, que es el católico oficial del gabinete, pues también discute lo que ha dicho el Papa, y eso tiene dos consecuencias inmediatas. Una, que desde luego al Papa le han hecho una publicidad que vamos, ni lejanamente se la hubiera imaginado. Pero eso tiene otra consecuencia todavía más importante, que es el minuto de gloria de un papa que hasta ahora es bastante anodino, sobre todo si se compara con lo que ha sido el Papa Francisco. No estoy hablando que sea mejor o peor, digo que es muy anodino. El Papa Francisco desde un principio iba en una línea globalista muy definida que provocaba entusiasmos y provocaba oposiciones, no sé si por igual, pero provocaba reacciones muy encontradas, y este es un papa muy anodino, lleva ya meses siendo papa y como si no hubiera nadie. Hace viajes y no tienen prácticamente eco. Entonces, quiero decir que en ese sentido esto le ha dado una publicidad que imagino que estará encantado con ello el servicio diplomático y el servicio mediático de la Santa Sede, pero que no, nunca se hubiera producido sin esa reacción. Eso es menor. Yo insistiría en que es muy menor. Sí es más complicado lo que sucede porque esto llueve sobre mojado. Aquí lo que sucede es que hay una situación en la cual Donald Trump ha ido decepcionando de manera creciente, y lo hemos contado más de una vez, a sus votantes y especialmente al sector más patriota de sus votantes, que es el movimiento MAGA del Make America Great Again. Esos votantes han visto que la guerra de Ucrania no se ha terminado. Han visto que nos hemos metido en una guerra de Irán que empezó costando 1.000 millones de dólares al día, pero que ya está en 2.000 millones de dólares al día. Han visto que en un momento, no sé si de sinceridad o que estaba desbocado, Donald Trump de pronto dice que la guerra de Irán va a significar que no vamos a poder pagar el Medicaid ni el Medicare. Para la gente que no sepa lo que es el Medicaid o el Medicare, y me vas a permitir que tome 2 minutos para explicarlo, porque esto es muy importante para los ciudadanos americanos, Estados Unidos no tiene un sistema de salud estatal como sucede en todo Occidente. No, no en países comunistas, como aquí parece que creen algunos, en todo Occidente. Es verdad, si quieres, que ese sistema de salud estatal, pues por ejemplo, recibió un impulso tremendo de los laboristas británicos en la posguerra, pero bueno, a eso se sumó la España de Franco, que no era precisamente un foco del comunismo, y se sumaron los alemanes demócratas cristianos y se sumó todo el mundo en Occidente. Y cuando le toca a Estados Unidos en los años 60 y hay un plan del presidente Johnson de llevar a cabo la construcción de ese sistema universal de salud pública, que no acaba con los sistemas privados, pero habría un sistema universal, eso no se puede llevar a cabo por la guerra de Vietnam, porque la guerra de Vietnam acaba absorbiendo tantísimos recursos que lo paga de manera muy importante el sistema de salud y en menor medida el sistema educativo y otro tipo de prestaciones. Y lo único que Johnson puede hacer y que nadie ha conseguido mejorar, ni siquiera Obama, aunque quería hacerlo, pero al final las guerras de este siglo XXI son muy caras, son carísimas en comparación con Vietnam, muchísimo más caras. Lo único que consigue Johnson es crear el Medicaid, que es un sistema de salud público gratuito para personas de bajos ingresos, y el Medicare, que es un sistema de salud también público y gratuito, aunque pase por compañías privadas, para gente de más de 65 años, para la gente que se ha retirado. El resto, pues tiene que pagar un seguro médico que durante décadas mucha gente decidía que no lo pagaba porque no le merecía la pena. Y si de pronto tenía un problema, pues pagaba la factura médica y se acabó, pero no veía ningún sentido en estar pagando una sociedad médica. Bueno, pues esto, si no te pasa nada, te ahorras un dinero; si te pasa algo, te puedes llevar un disgusto tremendo. Y eso aquí es muy común.
¿Qué pasa? Pues que ese sistema de Medicaid y de Medicare que Obama no consigue sustituir por un sistema para todos, lo único que hace es imponer la obligatoriedad de que te apuntes a un seguro médico y tienes que apuntarte. Se acabó la libertad de quedarte fuera, te tienes que apuntar. Es verdad que el Medicaid se amplía y hay más gente a la que se considera de pocos recursos y entra. Pero estamos hablando de decenas de millones de americanos que tienen un sistema de salud muy bueno, porque realmente es muy bueno, pero que es gente o de más de 65 años o de pocos recursos. Y el sistema de salud, como lo paga el Estado, y dicho sea de paso, esta es la nación que se gasta más dinero por habitante en salud del mundo, con mucha diferencia, pues efectivamente, para gente de más de 65 años, es un alivio que no tienen que pagar una sociedad médica y que de manera totalmente real tienen una cobertura médica extraordinaria. Y por supuesto, para gente de ingresos humildes, aunque claro, los ingresos humildes de aquí en España son ingresos bastante respetables, pero aquí son humildes, pues tiene ese servicio de sanidad. Entonces, claro, que te salga el presidente y te diga que no vamos a poder pagar esto en el futuro, que verán ustedes cómo se la apañan con la sanidad, que encima se la tienen que costear de forma obligatoria, no lo pueden eludir. Y que esto es por la guerra de Irán, pues hombre, entusiasmos entre sectores importantes de la población aquí en Estados Unidos no ha provocado precisamente. Dentro de todo ese cuadro en el cual, claro, las elecciones de midterm cada vez se dibujan de una manera más negativa para Donald Trump, para el Partido Republicano, no para Trump que no se presenta, pero sí para el Partido Republicano, y hay mucha preocupación dentro del Partido Republicano porque la deuda ha aumentado, porque efectivamente el coste de la vida no se ha detenido, y encima estás viendo cómo nos gastamos el dinero miserablemente en la guerra de Irán. En medio de todo eso, entras en una cuestión que, sabiendo lo que es la historia de los partidos políticos, perjudica mucho al Partido Republicano y que voy a intentar explicar. A partir de la guerra civil, o sea, estamos hablando de un siglo y medio largo, el Partido Demócrata es fundamentalmente el partido conservador en Estados Unidos. Esto a la gente le sonará rarísimo porque asocian al Partido Demócrata con la izquierda y a veces con una izquierda extrema y todo lo demás. El Partido Demócrata históricamente es el partido conservador y el Partido Republicano, por el contrario, es el partido, hombre, no voy a decir progresista, porque seguramente es un tanto exagerado, pero sí es el partido de las reformas. Es el partido, por ejemplo, que en un momento determinado declara abolida la esclavitud. Es el partido que introduce enmiendas en la Constitución para que no se pueda reinstaurar la esclavitud y para que vote todo el mundo. Y entonces el Partido Demócrata, que es muy conservador en términos generales en el sur, en el norte se va abriendo a minorías que pueden cambiar la configuración electoral. Y entonces, un partido republicano como el Partido Demócrata originalmente, que fundamentalmente son blancos, son protestantes y, no voy a decir anglosajones, pero por lo menos nórdicos, suecos, noruegos, muchísimos alemanes, por supuesto ingleses, escoceses, etcétera, el Partido Demócrata se va abriendo a minorías y minorías que no son además protestantes. Y entonces el Partido Demócrata se convierte en el Partido de los Católicos y los irlandeses masivamente votan al Partido Demócrata en el norte y los italianos votan masivamente al Partido Demócrata en el norte y los polacos votan masivamente al Partido Demócrata en el norte. Y los hispanos, por supuesto, votan masivamente al Partido Demócrata en el norte y, sobre todo en las últimas décadas, también en el sur. Eso tiene como consecuencia, para que la gente termine de hacerse una idea de lo que estoy hablando, que, por ejemplo, en el sur, donde los conservadores desde el final de la Guerra Civil votan al Partido Demócrata,
En las últimas décadas han votado al Partido Republicano, porque el Partido Republicano de pronto se ha convertido en el Partido Conservador, no por el Partido Republicano en sí, sino por el cambio tremendo del Partido Demócrata, que va intentando captar minorías y que es consciente de que la suma de minorías, entre las cuales están los católicos, le puede permitir llegar a la Casa Blanca o controlar estados donde existen minorías importantes que son negras o minorías importantes que son hispanas, como es el caso de California, por poner un ejemplo. Esa tendencia aplastante de los hispanos a votar en favor del Partido Demócrata, quien la quiebra es Donald Trump. En el primer mandato, Donald Trump, de hecho, consigue que haya un número ascendente de hispanos que le votan a él, bueno, pues porque es una alternativa de orden, es una alternativa que no es el desmadre del Partido Demócrata, es una alternativa frente a la ideología de género, y entonces hay muchos católicos que votan a Donald Trump, católicos que en muchos casos a la condición de católico suman la condición de hispano. Pero claro, llega el segundo mandato de Donald Trump con un respaldo muy importante de los hispanos y de los católicos. Bueno, pues entonces sucede algo que se veía venir y que a mí personalmente no me pilla de sorpresa. Y es que en el momento en el que Donald Trump adopta una política de inmigración más severa, lo que sucede es que hay un sector de los hispanos que dice, yo a este señor no le voto. Y no le voto, entre otras cosas, porque no me voy a poder traer a mi primo, porque no me voy a poder traer a mis padres o no me voy a poder atraer a un hijo que vive en algún país situado al sur del Río Grande. Eso sin contar con algún amigo que me lo ha detenido el ICE en la calle o cualquiera de estas cosas. Entonces el voto hispano, pues es un voto que se va perdiendo. Alguno dirá, bueno, pues los cubanos mayoritariamente siguen respaldando al Partido Republicano. Sí, pero mucho menos, sobre todo por la política de migración. Pero es que los cubanos de la Florida, por mucho ruido que hagan, y lo hacen, son una minoría dentro de los hispanos. En Estados Unidos, más del 70% de los hispanos son mexicanos, y eso no tiene vuelta de hoja. Y de ese 70% que son mexicanos, incluso más del 70%, pues mayoritariamente son católicos y en muchos casos están en situación irregular. Entonces, Donald Trump, aparte de los motivos de disgusto que puedan tener con él los votantes MAGA, blancos, anglosajones, protestantes y de Oklahoma o de Ohio, por poner un ejemplo, se encuentra con una masa importante de hispanos, que mayoritariamente son católicos, que están muy desilusionados y que ya te dicen que no van a votar a Trump. A lo mejor no es claro que vayan a votar otra vez a los demócratas, pero desde luego a los republicanos no. Y con Trump en la Casa Blanca menos. Y en medio de toda esta situación que estoy intentando describir de la manera más completa, pero también más sencilla y más comprensible posible, encima sale Donald Trump y se enfrenta con el Papa, y sale el secretario de Guerra y hace lo mismo, y sale el vicepresidente, que es el católico oficial del gabinete y el que muchos piensan que es el delfín de Donald Trump y que puede suceder a Donald Trump en un ticket presidencial republicano, y también decide que, por supuesto, apoya a su jefe en el gabinete, que es el presidente Trump, y no al Papa. Y entonces esto no es que haya provocado un seísmo, porque decir eso es algo que no se corresponde con la realidad, pero sí que lloviendo sobre mojado le ha puesto todavía la cuesta más cuesta arriba a Donald Trump. En un momento en que intentan, como sea, mantener los caladeros de votos, y te das cuenta de que los caladeros de votos en algún caso están disminuyendo y en otros se está desintegrando. Te voy a poner un ejemplo que yo no sé si he tenido ocasión de comentarlo en este espacio. Si en algún momento lo he comentado, pido disculpas por adelantado por ello, pero te voy a poner un ejemplo de cómo la administración Trump es consciente de esto hace meses y está viendo a ver cómo mantiene esos caladeros de votos y cómo los mantiene a pesar de que no los está contentando. La práctica habitual de la Casa Blanca
gobiernen los republicanos o gobiernen los demócratas, es invitar periódicamente a gente de sectores de la población, que da lo mismo que sean sindicalistas, petroleros, clérigos, en fin, puede ser cualquier cosa, para explicarles lo bien que lo están haciendo con ese sector de la población. En cualquiera de los casos siempre hay un miembro del gobierno que les comenta lo bien que lo estamos haciendo en su sector. Desde hace meses, la administración Trump es consciente del descontento que hay. Y entonces está invitando a gente de los distintos sectores, pero la persona que sale a hablar con ellos no es alguien de su sector para decir lo bien que lo estamos haciendo en este terreno, sino que es otro de otro sector para evitar hablar de su terreno, porque ya sé yo que no están ustedes contentos, pero para que vean que en este otro sector, que no es el de ustedes, lo estamos haciendo muy bien y además siempre lo haremos mejor que los demócratas. Esto no me lo han contado, esto yo lo he vivido. La última vez que yo estuve en la Casa Blanca, yo iba con un grupo de personas que se supone que estábamos relacionados con una cuestión muy concreta, y el miembro de la administración Trump que nos recibió no tenía nada que ver con eso. Era un miembro muy importante, pero no tenía nada que ver con eso. Y de hecho hizo una exposición para contarnos lo bien que lo estaba haciendo su departamento y que, hombre, que hay cosas que a lo mejor van lentas, van despacio, pero siempre las harán mejor que los demócratas. Y esto no es un caso aislado en el caso de esta última visita que yo hice a la Casa Blanca. Le pasa a todo el mundo. Es decir, hay una conciencia muy clara dentro del Partido Republicano de que la situación es una situación muy delicada y que se pueden dar un testarazo tremendo en las elecciones de medio término, de midterm, de final de año. A esto añade, y ya con esto acabo, pero creo que el fresco de la situación política es bastante clara, a esto añade que en algunos estados, por ejemplo, se está votando ahora mismo la distribución electoral del Estado, los distritos del Estado, que eso es algo que, bueno, en España, como suelen ser circunscripciones uniprovinciales, etcétera, pues bueno, no tiene mayor valor, pero aquí la distribución dentro del Estado, lógicamente, no es uniprovincial. Entonces, el triunfo en un momento determinado, en el sentido de quién se va a hacer con la representación en los distritos electorales diferentes de un estado, varía según cómo dibujes el mapa de ese estado. Porque tú puedes dejar en un momento determinado a un determinado grupo fuera de una circunscripción, con lo cual determinado partido va a ganar en esa circunscripción o va a perder. Hace, yo creo que esto debió de ser hace cosa de un par de meses, a mí me invita a almorzar en un estado muy cercano a Washington una persona que no es el Partido Republicano, pero sí es una de esas entidades que respalda al Partido Republicano o podría haber respaldado al Partido Demócrata, que hay multitud en este país y que son entidades que lo mismo son religiosas, que económicas, que sociales, que asistenciales, etcétera, pero que el voto lo canalizan hacia un partido o hacia otro. Y hay muchos. Y en el caso este concreto estaban muy preocupados porque en ese estado, que es un estado muy importante, resulta que el mapa electoral se va a redibujar. Bueno, si el mapa electoral se redibuja tal y como lo presenta ese referéndum, los demócratas en ese estado no es que van a ser mayoritarios, es que arrasan. Ve sumando a esto la gente que no va a ir a votar por el Partido Republicano y ve sumando determinados sectores de la población. Y bueno, no es que llueva sobre mojado la historia del Papa y de Donald Trump, es que llueve en medio de una riada. Con lo cual, el hecho en sí, pues hubiera pasado hasta desapercibido. Pero en medio del nerviosismo que hay, porque hay determinados caladeros de votos que se están desintegrando y que se están yendo, pues claro, el gobierno, la administración Trump ha sobreactuado, yo diría que con enorme torpeza, y con eso lo único que ha conseguido pues, es que haya sectores de los hispanos
y sectores de los católicos que han decidido que, bueno, que no van a votar a Donald Trump. No hace falta que voten al Partido Demócrata. Con que no voten a los republicanos, el desastre que puede experimentar a fin de año el Partido Republicano, bueno, puede ser de unas dimensiones verdaderamente trágicas. Has aportado muchos datos que son, para mí por lo menos, novedosos en cuanto a toda esta evolución del Partido Demócrata Republicano que ayudan a entender mejor, ¿no?, el panorama de Estados Unidos. Aparte de que el Papa, bueno, posteriormente dijo que hay algunos tiranos que están destruyendo el mundo, que debió de sentar bastante mal a Trump. En este panorama que tú has dibujado, sin embargo, Trump, a pesar, por ejemplo, del pacto de paz transitoria, ¿no?, de tregua con Irán, pues sigue Netanyahu bombardeando el Líbano. Trump, aunque abre Irán el estrecho de Hormuz, él se otorga el derecho de seguirlo bloqueando. Es como si no quisieran dejar la guerra. Es una especie de situación absurda y además en el que parece que quieren mantener ese conflicto bélico a pesar de esta situación que tú estás mencionando. Bueno, en el caso de Netanyahu, porque lo tiene que presentar como una victoria, porque todo el mundo sabe que esto es la guerra de Netanyahu. De hecho, hasta Marco Rubio apareció diciendo que, claro, Israel iba a atacar a Irán y que no lo iban a dejar solo. Entonces, para decir, hombre, pues intenten ustedes disuadirlo, que tienen instrumentos sobrados para disuadirlo. No, Netanyahu ha decidido que va a atacar a Irán y entonces nosotros fuimos detrás. Claro, a Netanyahu esto, aparte de la consideración que uno tenga de la política exterior de Israel, etcétera, le viene bien desde bastantes puntos de vista. Tiene varias causas abiertas por corrupción que ha conseguido eludir durante años y años. Sigue manteniéndose al frente del gobierno y además le sirve de pantalla de humo para invadir el Líbano, que además los planes del Líbano en los que ha estado Marco Rubio terciando, los planes de Israel para el Líbano son verdaderamente vergonzosos, porque es que ha dicho claramente que la parte sur del Líbano, del río Litani hacia Israel, se la queda Israel porque sí, o sea, la ocupa Israel. Luego hay otra segunda parte al norte del río Litani que ocupa pues todo el centro del país, que ahí Israel se reserva el derecho a intervenir siempre que quiera y ahí lo que va a haber es un gobierno títere como mucho. Y bueno, el norte del país, pues bueno, los dejamos actuar. Y por supuesto, en medio de toda esa situación, tú puedes defender que estás combatiendo el terrorismo islámico, todo lo que tú quieras. Pero lo cierto es que tú estás bombardeando iglesias, tú estás bombardeando mezquitas, estás bombardeando todo y ya has desplazado a más de 1.200.000 personas, que se dice pronto. Y además has dicho claramente que estás practicando una limpieza étnica en determinadas partes del país, donde vas a expulsar a todos los chiitas porque sí. Como la guerra de Irán no ha dado el resultado que pretendía Netanyahu, que no paró de decir que efectivamente el gobierno se caía, el régimen cambiaba, etcétera, bueno, pues ya los mensajes que lanza la administración Trump, pero la propia administración israelí, son contradictorios. Entonces, después de decirnos que íbamos a acabar con el régimen iraní, que era el sumum de la maldad, el colmo de lo diabólico, etcétera, etcétera, bueno, pues aparece Donald Trump hace cosa de una semana y dice que el régimen ha cambiado, porque mataron a Jamenei. Y claro, es para decir, pero hombre, por amor de Dios, no nos tome usted por estúpidos, el régimen sigue siendo el mismo. Y si acaso la gente que hay ahora al frente del régimen es bastante más dura que Jamenei. Entonces, claro, en medio de esa situación, pues lo mismo te dicen que hemos cambiado el régimen, que es algo absolutamente inverosímil, que aparece el presidente del Estado de Israel, no el primer ministro, que es Netanyahu, sino el presidente, hace unas horas, para decir que entre los objetivos de la guerra nunca estuvo el cambio de régimen. Y tú dices, señor presidente, usted nos toma también por imbéciles. Porque es que lo que le vendió Netanyahu a Trump y que ya ha trascendido y que ya ha aparecido en la prensa y todo, es que claro que íbamos a tener un cambio de régimen. La política no es el juego del estratego, que es un juego de mesa. Una guerra no es jugar al Monopoly, aunque haya gente que se lo tome así. Estamos hablando de cuestiones morales que son tremendamente serias y que dejan unas heridas enormes. Y por supuesto, esto es una cuestión
frente a la que hay que elevar la voz. Entrando precisamente en ese terreno de las cuestiones morales y también teológicas, ¿no? Como cristianos, ha salido a debate a raíz de los comentarios del Papa y también de toda esta situación, el concepto de guerra justa. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Se puede entender que hay una guerra justa desde el punto de vista como cristiano? Vamos a ver, el concepto de guerra justa es un concepto muy tardío que aparece a finales del siglo IV. Es decir, durante los 3 primeros siglos a los cristianos no se les ocurría en absoluto la idea de que hubiera una guerra justa, siquiera porque seguramente recordaban la cita de Juan 18:36, en la que Jesús dice que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores hubieran combatido por mí, pero como mi reino no es de este mundo, no lo han hecho. Y esa es una cuestión que durante los 3 primeros siglos del cristianismo no tiene discusión. Cuando en el siglo IV el cristianismo decide bautizar al imperio, aunque es en realidad el imperio el que paganiza al cristianismo en buena medida, pues uno de los problemas con que tienen que manejarse es el problema de la guerra, y hay un intento de alguna manera de mitigar la aceptación de la guerra con la idea de una guerra justa. Pero el problema está en que el carácter absolutamente brutal de la guerra moderna hace que ese concepto de la guerra justa sea una burla en realidad. Y esto es algo que no lo digo yo, quiero decir, gente que, por ejemplo, tiene una visión reformada o tiene una visión católica y asume la idea de la guerra justa, sin embargo, llevan reconociendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial que la capacidad de destrucción que existe ahora en las guerras hace que sea imposible hablar de una guerra justa, porque el número de civiles que muere en la guerra es muy superior al número de combatientes. Entonces, no es que estemos minimizando la muerte de un soldado en comparación con la de un civil, un anciano, un niño, una mujer, etc. La destrucción de una vida es terrible. Pero de lo que no cabe la menor duda es que las guerras a lo largo de la historia sobre todo exponían a la gente que combatía en el campo de batalla y luego los que tuvieran la desgracia de que pasara algún ejército por allí. Entonces, pues ahí sí, podía haber violaciones, saqueos, muertes, esclavitud, etcétera. Pero había sectores muy amplios de la población que en muchos casos no sufrían directamente el flagelo de la guerra. Podían sufrir la escasez de alimentos, una epidemia, etcétera, pero no directamente la guerra, porque al final los instrumentos de guerra eran muy limitados. Nosotros hemos conseguido desde hace décadas, y no es de lo más positivo del género humano, crear unos instrumentos de guerra en los cuales la inmensa mayoría de la muerte son civiles. Es decir, ya en la guerra de Corea, el 80% en Corea, que todavía hubo batallas convencionales, el 80% de los muertos fueron civiles. En Vietnam, más del 90% de los muertos fueron civiles. Y en estos momentos, cualquiera que vea lo que está pasando en Irán, o lo que ha pasado en Gaza, o lo que ha pasado en Yugoslavia, o lo que ha pasado en Libia, o lo que ha pasado en Siria, se encuentra con conflictos donde la inmensa mayoría de los muertos son civiles, no son personal combatiente. Luego, si quieres, para tranquilizar tu conciencia o para engañar a otros, dices que los muertos son terroristas. Pero la realidad es que la guerra moderna se ha convertido en un monstruo de tales dimensiones que evidentemente es algo que hay que buscar la erradicación. Yo no soy tan optimista como para pensar que voy a ver en lo que me queda de vida la erradicación de la guerra, pero que esa es una meta hacia la que hay que ir, como hay que ir hacia la erradicación del hambre o como hay que ir hacia la erradicación de la falta de asistencia médica o como hay que ir hacia la erradicación de que haya poblaciones que no tienen agua potable, no tengo la menor duda. Y justificar un horror como es la guerra moderna, pues equivale a intentar justificar el hambre o intentar justificar que haya gente que no tiene cuidados médicos o que haya gente que no tiene acceso al agua potable. Y ahí los cristianos, en vez de estar buscando cómo justifican las guerras de sus respectivos países, deberían recordar que los bienaventurados no son los belicistas, sino aquellos que hacen la paz porque serán llamados hijos de Dios. Pues queda muy claro. Muchas gracias. Ya terminamos como siempre, por si quieres cerrarlo haciendo algún comentario, reflexión o resumen de lo que hemos hablado.
hablado. Yo creo que una de las cosas que sería para recordar es ese pasaje de Zacarías donde habla de que no es por espada ni con ejército, sino por tu Santo Espíritu. Y aquí hay gente, y me da mucho dolor, que eso lo pueda pensar la gente de la calle, yo lo puedo comprender. Pero me da mucho dolor cuando hay gente que tiene un ministerio espiritual, que habla desde un púlpito y que en vez de pensar que los grandes avances se van a producir gracias a la acción del Espíritu Santo, piensan por el contrario, desmintiendo la afirmación del profeta Zacarías, que no es por espada ni por ejército, sino que es por tu Santo Espíritu, y esa gente por el contrario piensa que la espada y el ejército es lo que va a poner orden en este mundo. Si no en vano, cuando se habla del reino de los cielos, se dice que las espadas y las flechas se convertirán en arados y azadones, lo cual también Exactamente. indica el propósito y la mentalidad de Dios. Muchísimas gracias, César, por todas estas opiniones, reflexiones, información y también a todos ustedes por habernos seguido hasta aquí. Se despide, como siempre, Pedro Tarquis, deseando que Dios les bendiga.